Para las personas que no pudieron asistir a nuestra sesión anterior, la grabación de esta se encuentra en el chat y en la descripción de los grupos de WhatsApp para que estén pendientes, al igual que quedará la del día de hoy. Cualquier pregunta que tengan sobre esta sesión la pueden enviar por el chat y al finalizar intentaremos darles respuesta. Les pedimos por favor mantener el micrófono apagado. Muchas gracias a todos por asistir y ojalá puedan aprovechar mucho esta serie de charlas. No siendo más, quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Narváez, residente de tercer año de radiología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Doctor, bienvenido. De parte del Comité de Educación Médica de CISENFUX, queremos agradecerle por aceptar la invitación y el espacio es todo suyo. Listo, muchísimas gracias. Espero que todo se encuentre muy bien entonces en la tarde de hoy. Principalmente quería que la charla del día de hoy fuera lo más concisa posible por varios motivos y eso ya se los voy a explicar en breve. Primero que todo, lo que vamos a ver el día de hoy es difícil tratar de coger como todo lo importante con respecto a las neuroimágenes y encerrarlo en una sola charla y que ustedes dijeran toda la información en una sola exposición. Realmente es un tema muy complicado, abarca muchas cosas, entonces más bien en este caso me voy a concentrar en un aspecto específico de estas imágenes en urgencias, porque a mí me interesa más que ustedes tengan un conocimiento muy claro de lo que les voy a decir, en vez de yo hablarles de muchísimos temas que se pueden ver en neuroimágenes en urgencias y que salgan con mil dudas o que de pronto no se les quede ningún tema por eso, ¿listo? Entonces, en ese orden de idea, lo que vamos a hacer hoy es algo muy práctico, muy básico. Entonces, a manera introductoria, entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es lo siguiente. Para entender lo que se viene aquí en adelante, es muy importante que le peguen una repasadita a la neuroanatomía, porque esto va a ser muy importante a la hora de yo poder definir las patologías que vamos a mencionar en este caso en el contexto de urgencias. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en dos temas en particular, en lo que es relacionado con trauma y lo que es relacionado con accidente cerebrovascular. Hay muchos otros temas igualmente importantes, sin embargo, en este caso los vamos por lo que les digo, por lo que es un tema muy extenso, los vamos a dejar para efectos de otra charla o para después cuando ustedes digan como, venga, Carlos, tengo esta duda, tengo la otra, o ya para que ustedes lo definan como un poquito más adelante con su propio estudio, ¿listo? Entonces, lo primero que les digo, neuroanatomía, súper importante en este caso, por lo menos tener un conocimiento básico, ¿listo? Por lo menos yo hablo desde mi punto de vista personal. Yo cuando estaba terminando la carrera para mí era muy complicado todo lo relacionado con neuro y yo siempre le tuve miedo. Ya ahora que pues he pasado ya por esta situación, me parece que es importante que ustedes sepan que al cerebro no hay que tenerle miedo, sino más bien tenerle miedo al uno no querer aprender por simplemente tener una versión al mismo. Decir como, no, yo no quiero leer esa vaina porque a mí neuro nunca me ha entrado, o porque a mí neuro no me gusta, ¿sí? Más bien, en la medida de lo posible, tratar de cogerlo con gusto, que tarde que temprano son conceptos que comienzan a entrar, ¿listo? Entonces, como ya les había dicho, la charla va a ser hecha en base a conceptos muy prácticos, ¿sí? Yo no me voy a ahondar mucho en el aspecto teórico, fisiopatológico y hasta incluso lo clínico que está relacionado con las neuroimágenes en urgencias. Yo quiero ser conciso y quiero que ustedes se lleven como lo más práctico, lo que les sirva en el contexto del turno, de querer salir rápido de la situación en la que se están enfrentando con el paciente, ¿listo? Por eso es importante que ustedes en sus rotaciones respectivas, estando en clínicas, hablen con sus compañeros residentes o hablen incluso con sus profesores, con sus docentes, con sus instructores, con respecto a la pertinencia de realizar estudios de neuroimagen y en qué casos utilizarlas, en qué pacientes, ¿listo? Eh, recuerden muy importante, son situaciones de urgencia, normalmente las que vamos a ver en estos pacientes, por lo que quiero que ustedes tengan en cuenta que sí, está muy bien que la tengan, o sea, que tengan como la iniciativa de decir, bueno, yo quiero ver este TAC, quiero mirar a ver qué puedo hacer al respecto con este paciente, pero no nos vayamos a sobreactuar,
¿listo? Hasta donde nos dé el conocimiento y si no se puede más, siempre tenemos un radiólogo al que le podamos preguntar y pueden ir sin ningún problema en cualquier momento al servicio, que ahí siempre van a estar prestos para ayudarles, ¿listo? Entonces, vamos a hacer un repaso chiquitico de anatomía, ¿listo? De unos pequeños aspectos que quiero que ustedes tengan claros al respecto. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con una tomografía de cráneo simple, el estudio principal de elección que ustedes van a solicitar cuando tengan un paciente en el que ustedes sospechen que algo en el cerebro de él anda mal. ¿Listo? Entonces, a manera muy básica para que ustedes recuerden o que de igual manera le peguen un sobrepaso, le peguen un repaso, recuerden entonces que en el momento en que estamos viendo las tomografías, así como están viendo esta, la ubicación anatómica va a ser que la parte superior de la pantalla es el aspecto anterior del paciente, la parte inferior de la pantalla sería el aspecto posterior. Aquí a la derecha de la pantalla sería la izquierda del paciente y la parte izquierda de la pantalla es la derecha del paciente. ¿Listo? Para que se ubiquen anatómicamente. Bueno, entonces, vamos a irnos simplemente como para hacer un pequeño recorderis, que aquí vamos a encontrar los globos oculares con sus respectivos cristalinos que me van a dividir la cámara anterior y posterior. ¿Listo? Recuerden por lo que vimos en la charla anterior que lo que es muy, 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 muy hipodenso, como en este caso, corresponde a aire. Entonces lo que ustedes están visualizando acá son huesos o partes del cráneo que están neumatizadas, que están llenas de aire, ¿sí? Tales como las celdillas etmoidales, en este caso por acá hacia el hueso temporal estaríamos viendo las celdillas mastoideas y si nos vamos un poquitico más hacia arriba, vamos a encontrar los senos frontales, que en este caso de este paciente realmente eran unos senos frontales más bien pequeñitos, muy hipoplásicos, ¿listo? Entonces, yéndonos un poquitico más hacia arriba, vamos a poder encontrar los lóbulos temporales, el cerebelo, que lo van a encontrar entonces en posterior, los lóbulos frontales, esta pequeña imagen que están viendo por acá se llaman las ínsulas, que va a ser muy importante para lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Yéndonos más hacia arriba, ya podemos visualizar más adecuadamente lo que son los ventrículos laterales, estas serían las astas anteriores, y las astas posteriores de estos ventrículos. Y si nos vamos bien, bien, bien hacia arriba, vamos a comenzar a notar los surcos cerebrales. ¿Listo? Estos también van a ser muy importante identificarlos adecuadamente en la tomografía, por lo que vamos a ver más adelante. Aquí más abajito vamos a encontrar, si alcanzan a notar, los ganglios basales, que también van a ser importantes en la patología que vamos a hablar más adelante. Y lo que les digo, o sea, lo principal, lo primero antes de hacer esto es pegarle una repasada a la neuroanatomía porque si no nos vamos a perder con lo que estamos viendo y la idea es como hablarlo con un poquitico de propiedad lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a continuar. Vamos a hablar primero, recuerden, muy pequeñito, muy práctico. Esto obviamente es un tema mucho más extenso de lo que vamos a hablar, pero esto es para efectos prácticos. Además que yo sé que es viernes, prepuente, realmente no es que haya mucha energía de parte de ustedes y la isquemia glútea de andar mucho tiempo sentado también puede comprometer un poco la situación. Entonces vamos a hacer lo más prácticos posibles. En cuanto al accidente cerebrovascular, pues ya saben que es la primera causa de morbilidad y la quinta de mortalidad en países occidentales. Eso habla sobre todo de las estadísticas americanas. Se ha definido que aproximadamente un 15 millones de personas en el mundo al año tienen algún tipo de accidente cerebrovascular y tener en cuenta que el 80% de esos accidentes cerebrovasculares son de origen isquémico. Entonces, estos son pacientes a los que, como ustedes ya saben, hay que correrles porque dependiendo del tiempo que lleven de instauración de sus síntomas, eso nos va a definir mucho desde el punto de vista clínico los manejos que le podamos hacer. Por eso siempre van a escuchar de sus profes de neurología o de sus profes de medicina interna, en general de las especialidades clínicas, este concepto del tiempo de cerebro. Los pacientes pueden venir con cuadros clínicos muy variados, pueden venir pacientes que vienen con focalizaciones neurológicas leves, hasta incluso llegar a ver esos pacientes que sí ya desde el punto de vista clínico sabemos que realmente no están muy bien que digamos, ¿listo?
Entonces, a manera muy general, recordemos que la circulación cerebral se define por el polígono de Willis y que de este polígono de Willis van a definirse las arterias cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. La gráfica que yo les estoy mostrando es para que ustedes tengan una idea de el territorio del cerebro que yo voy a ver comprometido dependiendo de la arteria que esté comprometida. ¿Listo? Es, es algo muy variable, realmente no es algo que suceda estrictamente así. Además, recuerden que en algunos casos yo puedo ver pacientes con una ACV que pueden tener la tomografía completamente normal en el momento que yo la veo, pero entonces para que ustedes se hagan una idea, en lo que ustedes vean en verde es el territorio que va a estar comprometido cuando yo tengo una oclusión de la arteria cerebral anterior. El territorio en rojo, que suele ser el más comúnmente comprometido, es el que eh, va a estar afectado cuando yo tenga un compromiso de la arteria cerebral media y lo que compromete principalmente el lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal corresponde a la circulación de la arteria cerebral posterior. De nuevo, importante que le peguen una repasadita entonces a la anatomía. Los hallazgos radiológicos realmente pueden llegar a ser muy variados, ¿sí? Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que estos pacientes normalmente no se presentan siempre así como vamos a ver, como con los signos muy clásicos que hay de un accidente cerebrovascular por radiología. Entonces, de aquí viene una enseñanza importante y es que le peguen siempre la miradita a estos estudios, siempre miren a ver qué fue lo que puso el radiólogo que dice, ay, mire, el problema está en tal lado, revisen esos estudios, que ver estudios seguidos me va a ayudar mucho a, a poderle ganar ojo a esta situación. Entonces, la primera imagen que están viendo a la izquierda de sus pantallas es una tomografía simple de cráneo de un paciente con un accidente cerebrovascular en el cual tenía un trombo en la arteria cerebral media del lado izquierdo. Esto es un hallazgo que ustedes van a encontrar en todos los libros clásicos de radiología, de que es el signo más ominente que hay de accidente cerebrovascular en el territorio de la arteria cerebral media. Y es yo ver la arteria cerebral media con una densidad mucho más alta que el lado contralateral. ¿Listo? Como pueden notar aquí es muy evidente por la flecha delgada. Esto se conoce como el signo de la cuerda o el signo del vaso hiperdenso. Lo pueden encontrar así también. La otra imagen es esta imagen que está a la derecha de sus pantallas. En esta quiero que noten lo siguiente. Quiero que noten cómo en el lado derecho del cerebro se define de manera parcial, no es como la mejor resolución, pero quiero que noten cómo la corteza del cerebro tiene una densidad un poquitico más alta que el parénquima que está un poquitico más interno a este, ¿listo? Esto es lo que nosotros definimos como la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Normalmente yo tengo que poder definirla bien. Si nosotros comparamos aquí con el otro lado, miren que esto pareciera como para que ustedes me entiendan, esto es como si lo hubieran pintado con tiza y es como si le hubieran pasado un borrador encima, ¿sí? Ya no se definen muy bien los surcos. Miren que a diferencia de este lado, los surcos aquí están muy bien definidos, aquí ya están borrados. Y la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca realmente no la defino muy bien. Aquí está pasando algo. Aquí la densidad es distinta a la densidad del otro lado. Entonces también es muy importante en las tomografías de cráneo que ustedes aprendan a comparar con el otro lado. Lo que ustedes vean que no es igual al otro lado, ahí puede estar pasando algo, entonces para que lo tengan también muy en cuenta. Y la ínsula de este lado se define parcialmente, mientras que la de este lado definitivamente se nos perdió. Esto es lo que conocemos nosotros en radiología como el signo del ribete insular, que me habla de una probabilidad alta para que este paciente tenga un compromiso de isquemia en el territorio de la arteria cerebral media de este lado. Como la arteria cerebral media es la que está más comúnmente comprometida, es que salieron con esto. La escala de Aspect seguramente ya la han visto en sus rotaciones, sobre todo en neurología. Esto es una escala que se propuso en el 2001 para valorar de manera cuantitativa la isquemia en las tomografías que ustedes vean en sus pacientes. Entonces, ¿cómo aplican esta escala?
Resulta que la escala es inversa. El paciente si está perfecto, si la tomografía es normal, el paciente empieza con 10 puntos, ¿sí? Y yo le voy a quitar un punto de esa escala por cada área que yo vea de la tomografía en la cual vea yo que probablemente hay un compromiso vascular. ¿Listo? Entonces, obviamente si la escala me da cero, quiere decir que el paciente tiene compromiso isquémico en todo el territorio de la arteria cerebral media. Y es importante esa escala también porque cuando los pacientes, cuando yo les aplico la escala, el ASPEX da menor a 7, esto depende mucho pues del centro donde yo esté tratando y de las políticas institucionales, pero en la mayoría de casos se contraindica hacerle una trombolisis a este paciente por los riesgos que conlleva. Entonces, ¿de a dónde saco yo los 10 puntos? Entonces, los 10 puntos los voy a sacar de estos lugares que voy a ver. Entonces, primero van a ser 6 territorios de la arteria cerebral media, que aquí los pueden ver, que se definen como M1, M2 y M3, ¿sí? Que no, para que ustedes me entiendan, esto es realmente mejor que lo tengan como, para el caso de ustedes que tengan esta fotico para mirar la tomografía y mirar la foto para que ustedes vean que están en el corte que es M1, M2 y M3, ¿cierto? Se dirigen unos cortes más hacia arriba, más periventricular, más superior, y miran M4, M5, M6, y, y los otros 4 puntos adicionales van a ser de esta región de los ganglios basales. La ínsula, que es la que está marcada aquí con el I, la cápsula interna, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Entonces, si yo veo que el paciente, por ejemplo, le hago la tomografía y veo que el compromiso es únicamente de la ínsula y, por ejemplo, del núcleo lenticular, entonces ahí yo ya tengo 2 sitios de donde le voy a restar esos 2 punticos. Entonces el paciente tendría un aspecto de 8 y así progresivamente. ¿Listo? Eso en cuanto a la parte pues del accidente cerebrovascular. Ahora vamos a hablar del hematoma epidural. Ahora nos vamos a meter a la parte de trauma propiamente dicha, ¿listo? Entonces, el hematoma epidural consiste en una colección sanguínea que se está localizando entre la tabla interna del cráneo y la capa perióstica de la dura. Entonces, para que ustedes me entiendan, aquí les entrego esta gráfica de corte coronal en la cual vemos entonces esta hemorragia que está sucediendo en este paciente que tuvo una fractura craneal y tuvo al parecer una laceración de la arteria meningia media. ¿Listo? Entonces, en este paciente se está coleccionando de manera activa un sangrado entre las dos capas que les estaba mencionando y eso hace que la dura y el resto del parénquima cerebral comience a desplazarse. ¿Qué es lo que me va a caracterizar esta lesión? Entonces, primero que yo voy a ver que la lesión es hiperdensa, ¿sí? El sangrado agudo en las tomografías los van a ser muy notorios porque son hiperdensos. Y la lesión de un hematoma epidural tiene una forma de lente biconvexo, como lo pueden notar aquí en esta imagen que les traigo de una tomografía de un paciente masculino de 47 años de edad. Él tuvo ahí un trauma. eh, Directo sobre la región temporal, en el cual posteriormente, pues por el deterioro neurológico, le enviaron la tomografía y el hallazgo fue esta imagen biconvexa hiperdensa de localización extraxial, o sea que es por fuera del parénquima cerebral, que está generando cierto desplazamiento del parénquima cerebral de este lado. La mayoría de los hematomas epidurales son unilaterales y algo característico de los hematomas epidurales es que estos pueden aumentar mucho de tamaño, pero jamás me van a cruzar las suturas. Entonces, este es como uno de los datos de esos tipsitos que toca tenerlos ahí en cuenta, ¿listo? Si yo veo que la densidad de mi hematoma epidural es heterogéneo, quiere decir que este es un paciente que tiene un sangrado activo en estos momentos. Miren que este paciente, en el mismo estudio se le hizo pues, la reconstrucción coronal y se nota nuevamente la forma biconvexa del hematoma epidural que está presentando el paciente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una paciente femenina de 27 años de edad, la cual presentó un golpe en la región temporal derecha
posterior a estar jugando fútbol. Es una paciente que estuvo jugando fútbol y sin darse cuenta, pues se dio contra el palo del arco y entonces en este caso esta paciente perdió el conocimiento de manera temporal, sin embargo, se sintió bien, continuó sus actividades, pero posteriormente a los 30 minutos debutó con cefalea. Esta cefalea fue empeorando de manera progresiva hasta el punto en el que ella pierde nuevamente la conciencia y es llevada al servicio de urgencias. En este caso, entonces vemos la tomografía en los mismos cortes, pero entonces en ventana de tejido blando y en ventana de hueso. Acuérdense de lo que les dije de la charla anterior de ventanear los estudios, porque puede pasar esto que les estoy mostrando. Miren que en la imagen de la derecha es muy evidente que tiene una, una fractura con minuta en el área que está adyacente a la formación de su hematoma epidural. Esto es muy típico, ¿sí? O sea, el hematoma epidural va de la mano con fractura craneal. Entonces, si yo veo solamente la imagen en tejido blando, yo me puedo comer la fractura tranquilamente, ¿sí? Entonces, es muy importante que hagan esto de ventanear los estudios para que esto no se les pase de largo en el, en el caso de estos pacientes. ¿Listo? Entonces aquí igualito el hematoma epidural, en este caso como notan pues es heterogéneo, miren que no es como de una sola densidad, sino que tiene dos densidades. Eso me habla de que la paciente tenía sangrado activo. Esta paciente, por el tiempo que se demoró en realizar el tratamiento, el deterioro neurológico fue tal que la paciente posteriormente falleció. Entonces, eso en cuanto al hematoma epidural. Ahora vamos con el subdural, que ya es una colección sanguínea entre la capa interna de la dura y la aracnoides. O sea, esta es un poquito más interna que la que vimos previamente. En estos estudios es muy importante ventanearlos también porque el sangrado va a cambiar dependiendo de cuánto tiempo lleve. Por ejemplo, en los pacientes que vimos ahorita, como el sangrado era muy reciente, se veía muy brillante, se veía muy hiperdenso, pero a partir del tercer día, estas colecciones comienzan a disminuir su densidad. Cada vez se hacen más hipodensas, más hipodensas. Llega un momento en el que se parecen mucho la densidad del cerebro con la de la colección. Y va pasando el tiempo hasta que la colección se hace mucho más hipodensa que el mismo parénquima cerebral. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Estas colecciones, si las cojo en agudo, como ya les expliqué, pues las voy a ver hiperdensas y la morfología de estas va a ser diferentes. ¿Se acuerdan que la otra era biconvexa? Esta va a tener forma de semiluna. Esto es uno como de los tips que sirve mucho, sobre todo, por ejemplo, esto se aplica en la gran mayoría de los casos y para efectos de, por ejemplo, examen de residencia, esto puede ser una pregunta clásica de estos exámenes. Entonces, esta, a diferencia del hematoma epidural, esta sí puede cruzar las suturas y tener en cuenta, en general, para todas estas colecciones que estamos hablando, lo que les dije, que después de 3 días la densidad empieza a disminuir. Entonces, miren, por ejemplo, este caso. Este caso es de una paciente femenina de 58 años que tuvo un trauma y muestra los hallazgos radiológicos clásicos de un hematoma subdural. Entonces miren que se está extendiendo por toda la convexidad izquierda, comprime el espacio subaracnoide adyacente y noten adicionalmente cómo este está condicionando un leve desplazamiento de la línea media. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a mostrar otro ejemplo adicional. Noten cómo, por ejemplo, en este paciente que ya tenía un cuadro un poco más crónico, el área que correspondía al hematoma subdural que ya tenía cambió su densidad. Y miren que la densidad ya aquí se hace más difícil de notar. De ahí la importancia de que ustedes ventaneen el estudio para que esto no se les vaya a pasar y siempre péguenle una mirada a los surcos, ¿listo? Porque en este caso, pues los surcos estaban mucho más perdidos por la presencia del hematoma, que es mucho más evidente si yo me voy hacia superior en este paciente, ¿listo? Entonces, esto es muy clásico de lo que les decía, pregunta típica de examen de residencia o pregunta típica también de una rotación de neurología o de neurocirugía. Las diferencias entre el hematoma epidural y subdural las podemos definir clínicamente, por ejemplo, en este caso, por el cuadro clínico clásico del paciente que tiene una fractura de cráneo.
golpe en la cabeza, estaba jugando, algo estaba haciendo y el paciente pierde la conciencia progresivamente. Ese es como el caso clínico usual. El cuadro clínico clásico con el que les van a hablar de un paciente con hematoma subdural es el caso típico del abuelito que lo descuidaron, que los hijos no andan pendientes de él, el viejito se cae de su propia altura y desde que se cayó los familiares dicen, venga, es que yo cada vez lo veo a él como más atontado, como que no camina igual, como que dice bobadas, lo veo como atolondrado. Ese es el caso clínico típico que les van a mostrar. En cuanto a la morfología, ya hablamos que uno es biconvexo y el otro es en forma semilunar, que el epidural puede cruzar la línea media, el subdural no lo hace, sin embargo, el epidural no cruza las suturas. La mayoría de veces, el trastorno fisiopatológico de un hematoma epidural es usualmente de origen arterial, mientras que en el subdural es venoso. El epidural es uno al que hay que correrle por el hecho de que expande rápidamente y mata al paciente. ¿El subdural puede matar al paciente? Claro que sí. Sin embargo, este por lo general es un cuadro más tórpido y toma un poquitico más de tiempo. ¿Listo? Ahora, hablando de la hemorragia subaracnoidea, nos vamos a enfocar solamente en la hemorragia subaracnoidea de origen traumático, que suele ser la causa más común. ¿Listo? Entonces, una hemorragia subaracnoidea, pues obviamente su nombre lo dice, sangre en el espacio subaracnoideo, el cual está contenido entre la piel y las membranas aracnoideas. ¿Listo? Este se asocia mucho con contusiones, hematomas epidurales o subdurales, y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El paciente no quiere decir que si tiene una hemorragia subaracnoidea solo se presenta con eso, o si tiene un epidural, solo se presenta con un epidural. No, los pacientes son muy variables y se pueden presentar con varias de estas patologías. Pueden tener hemorragia subaracnoidea y el subdural, o la hemorragia subaracnoidea y el hematoma epidural también. Estos son pacientes que clínicamente van a presentar cefalea, cuadros de mesis y deterioro de su estado de conciencia. Y en estos pacientes va a ser muy importante yo visualizar los surcos cerebrales y las cisternas, porque son las ubicaciones en las cuales generalmente estos sangrados se van a localizar. Entonces, noten, por ejemplo, esta tomografía axial computarizada de un paciente con un trauma cráneoencefálico, el cual le evidenciaron una hemorragia subaracnoidea debido a la presencia de estas colecciones hiperdensas lineares que estaban borrando algunos de los surcos frontales del lado izquierdo. Nótense cómo aquí estas imágenes son muy notorias y en el lado contralateral no se ven y los surcos se definen adecuadamente. ¿Listo? Aquí tenemos entonces otro ejemplo. Este es un paciente masculino de 28 años, el cual tuvo un trauma cráneoencefálico en el cual se ve esta imagen hiperdensa que corresponde a un área de hemorragia subaracnoidea localizada en el territorio que corresponde a la cisura de Silvio, ¿listo? Eh, Noten también adicionalmente cómo este mismo paciente, yo me voy unos cortes más arribita y miren cómo la colección, cómo el sangrado se comienza a acumular entre los surcos, ¿listo? Esta es la típica configuración curvilínea que tiene esa patología. Y aquí tenemos un caso de otro paciente, es un paciente que tiene también un trauma craneoencefálico. En este miren cómo la hemorragia se está localizando entre los surcos, en la fisura silviana izquierda, en la cisterna ambiens y en la fisura interhemisférica. Todas estas son ubicaciones donde yo puedo localizar estos sangrados. Hay que ponerle mucho cuidado a estas ubicaciones, ¿listo? La contusión cerebral entonces es una lesión que ocurre específicamente en el parénquima cerebral que compromete tanto la sustancia gris como la sustancia blanca subcortical. ¿Listo? Yo la voy a ver entonces en imágenes como la presencia de hemorragias que tienen un aspecto más bien parcheado y su ubicación va a ser en lugares muy característicos. No quiere decir que se presente siempre en estos lados, pero para que ustedes me entiendan de manera práctica, los profes de uno le dicen que los sitios más comunes para yo encontrar una contusión cerebral son o sea, son los lados en los cuales el parénquima cerebral está impreso sobre una superficie de hueso que sea muy rugosa. Entonces, si ustedes recuerdan un poquitico como el interior de la calvarie, pueden recordar que, por ejemplo,
o sea, la parte de hueso que está en contacto con el aspecto inferior de los lóbulos frontales suele ser muy rugoso. Este es uno de los lugares donde más lo voy a encontrar. O también en el aspecto anteroinferior de ambos lóbulos temporales. En verde pueden ver unas ubicaciones donde también se pueden generar estos sitios de contusión cerebral. Sin embargo, no son tan comunes como los que les estoy mostrando en rojo. En las contusiones cerebrales es muy importante que tengan en cuenta que como en estos son golpes en los cuales el cerebro se mueve rápidamente y tiene golpes repentinos contra la superficie del cráneo, yo puedo tener trauma en el lugar del cráneo que se dio directamente contra el hueso o en el área de contragolpe, que es como se le llama al lado contralateral que siga el mismo eje de la cinemática del trauma del paciente, ¿listo? Entonces, estas imágenes, ¿cómo se van a ver usualmente? Como les había dicho, son áreas de hemorragias intraparenquimatosas de localización usualmente parchadas. Miren, por ejemplo, en este caso, como yo les decía, que es muy común en los lóbulos frontales, en este caso estas áreas de sangrado son muy específicas de estos lóbulos. Y adicionalmente, estas áreas de contusión cerebral se acompañan de esta imagen como más hipodensa que está alrededor del área de sangrado. Esto corresponde a edema, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Aquí tenemos otros ejemplos de pacientes con contusiones cerebrales. Noten cómo, por ejemplo, en este paciente está esta área de contusión que es realmente difícil de determinar, sobre todo porque su ubicación es muy periférica en la región frontal del lado derecho y tiene esta otra imagen ahí pobremente definida de localización temporal en el mismo lado. ¿Listo? Entonces a este paciente lo dejaron en observación y le repitieron la tomografía a las 6 horas. Miren cómo evolucionó la lesión que tenía a nivel temporal derecho, cómo cambió su morfología, cómo el edema que tiene alrededor ya es más evidente y miren cómo de la nada, a medida que pasó el tiempo, ya apareció otra lesión. Eso es muy característico de las contusiones cerebrales, que a medida que pasan las primeras 24 horas, el paciente puede presentar lesiones nuevas. Por eso en algunos centros los pacientes con contusiones cerebrales les hacen un control radiológico en algunos tiempos específicos para determinar el compromiso de esto. Entonces, como vieron, realmente tocamos patologías muy específicas y aún así se siente que el tema es denso, ¿listo? Esto requiere de uno leerlo con calma, mirar imágenes, no se asusten si en estos momentos dicen como, venga, yo de pronto no entendí mucho, esto es absolutamente normal, lo que toca es entrenarse y mirar imágenes con estas patologías más seguidos y reconocer los pacientes que tengan esta patología, ¿no? Entonces, se nos pasan varias patologías que no tocamos en esta charla. Claro, se nos pasan muchas. Por lo que yo les digo, en urgencias puede ser muy variable las patologías que yo puedo encontrar en neuroimágenes. Entonces, eh, entonces es importante que si tienen ustedes la curiosidad o por lo menos por amor al arte, le peguen una leída. Le peguen una leída al tema a ver a ver con qué más se encuentran, a ver qué dudas tienen, ¿listo? No se les olvide nunca ver los estudios completos, ventanear estos estudios, eso hace parte de la práctica, de la buena práctica que deben hacer ustedes como médicos, al menos que se están enfrentando por primera vez al estudio antes de que uno lo vea, tanto la ventana de parénquima como la ventana ósea, como les expliqué. Acuérdense de lo que les dije, este tipo importante del hematoma epidural, siempre buscarle fractura asociada, por eso es importante que los ventaneen. Estos hallazgos en estos pacientes son hallazgos críticos. Es muy importante que no dejemos estos pacientes pasar por alto porque esto me puede llevar a consecuencias catastróficas. Si tiene dudas, no hay lío. Todos los servicios de radiología por lo general tienen un personal que está muy abierto a ayudarlos, ¿sí? Entonces, se los juro, el radiólogo no muerde, ¿sí? Hay este concepto de que, ay, no, es que yo no voy allá porque el radiólogo de pronto me regaña o alguna vaina así, no, por lo general el radiólogo es una persona muy abierta y dispuesta a ayudar porque esa es su función principal, ¿listo? Entonces, si esto les está interesando, si quieren ahondar un poquitico más en el tema y de pronto repasarlo, porque esto definitivamente sí les sirve para su práctica diaria,
pues hay muchos lugares de donde pueden revisar. Yo personalmente recomendaría por lo menos este libro que es de autores colombianos. Todos son, algunos de los autores, algunos de los autores son incluso profesores dentro de los programas de radiología que hay aquí en el país. Es un muy buen libro para ustedes tener como un brochazo introductorio hacia este tema de radiología, o si quieren ahondar un poquitico más o se la tiran de anglosajones, también pueden ver este libro, que personalmente a mí me gusta mucho. Este libro de radiología básica de William Herring me parece que es fundamental para uno tener conocimientos básicos de radiología y enfrentarse al quehacer diario. ¿Listo? Entonces, así en este caso hemos terminado la charla de hoy. No sé si hayan preguntas por parte de la audiencia. Muchas gracias, doctor. Excelente charla. Yo creo que más que necesaria para todos nosotros. Por ahora no tenemos preguntas. La verdad, hoy fue un horario donde no tuvimos tantos asistentes. Sin embargo, recuerden que esta charla queda grabada. Y recordemos que pues igual en total son 5 sesiones que pues toda la información se les suministrará a través del grupo de WhatsApp. Nos quedaría faltando imágenes de tórax, de abdomen y del sistema musculoesquelético, que estas se van a llevar a cabo los días jueves 12 y 26 de noviembre y el jueves 10 de diciembre a las 6 p.m. Sin embargo, también recuerden que esta charla queda grabada. Van a encontrar ahorita el link a través de la descripción del grupo de WhatsApp. Y muchas gracias, doctor. En verdad, qué excelente charla. Las cosas puntuales que necesitamos como estudiantes y nos queda nada más que agradecerle y muchas gracias a todos por la asistencia y por participar en estas charlas. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos y que pasen un muy buen fin de semana. Entonces nos estamos viendo pronto. Igualmente, chao a todos, hasta luego.